La historia es una relación escrita de los hechos de la vida del hombre, desde el pasado hasta el presente, más el estudio del significado de tales hechos para el hombre mismo. No existe un acuerdo general entre los historiadores sobre el tiempo exacto que se originó la vida en el planeta, sin embargo estudios recientes en el campo, indican que la vida se inició hace unos 500 millones de años. Esta incipiente manifestación la de vitalidad tuvo dichos inicios en la forma de células vegetales. En lo que sí están de acuerdo todos los estudiosos, que la vida nació en el seno de los mares, pero debemos recordar que aquellos mares prehistóricos tenían una composición un tanto diferente a la de los actuales, tenía mucha similitud con el líquido materno. La aparición del hombre sobre la faz de la Tierra data apenas de 1 millón de años, lo cual lo hace el ser de más reciente de haber aparecido entre la escala de los seres vivos. La prehistoria se divide en 3 periodos. Período paleolítico, neolítico y período de los metales. Período paleolítico. Su nombre significa de la piedra vieja o tallada. Se refiere a la tosquedad de los instrumentos, que fueron fabricados por estos hombres primitivos. El paleolítico se divide en 2 subperiodos. Paleolítico inferior. Los cuales habitaban la intemperie o en la entrada de cavernas. Eran cazadores y recolectores, conocían el fuego, pero no lo fabricaban y enterraban a los muertos. Paleolítico superior. Fueron cazadores y recolectores, vivían en cavernas o chozas, utilizaron la piedra, hueso como materia prima para sus artefactos. Fabricaban el fuego por fricción, se representaron artísticamente. Período neolítico. Es también conocido como de la piedra nueva, aludiendo con ello la mayor referimiento a la factura de sus instrumentos. Hizo su aparición la agricultura y la domesticación de animales, se dio un comercio amplio y mejores viviendas, además aparece el concepto de propiedad privada y por consiguiente el esclavismo. Período de los metales. Se ha llamado así a la utilización de ciertos metales, que fueron sustituyendo a la piedra y así dieron paso a las herramientas propiamente dichas. El descubrimiento del cobre como material para fabricar herramientas. Se le trabajó primero frío y solo martillado, luego se mejoró y se logra la fundición. Grado de desarrollo de las sociedades prehispánicas. Los primeros seres humanos en llegar al continente americano provinieron de Asia. Los continentes de Asia y América están separados por el mar. Entre el Cabo de Kneff, en Siberia, y el Cabo Príncipe de Gales, en Alaska, hay un paso marítimo que se conoce como el Estrecho de Bering y mide un poco más de 80 kilómetros. En esta parte, entre los meses de noviembre y junio, se forma una capa de hielo que forma un puente entre Asia y América. Hace más de 10.000 años era aún más factible cruzar por ahí que actualmente, porque esa zona estaba cubierta por un grueso manto de hielo, debido a una serie de glaciaciones que sucedieron en la Tierra. Se cree que hace 60.000 años comenzó la migración de Homo sapiens sapiens, la especie del ser humano moderno, de Asia a América. El avance fue lento. En el actual territorio de México hubo seres humanos hace unos 35.000 años y en el extremo sur, en la Patagonia, hace 12.700. Se formaron grandes ciudades, pero una primordialmente que es Mesoamérica. Hablar de las características de Mesoamérica equivale a revisar los rasgos culturales que se dieron dentro de sus fronteras. Por supuesto, en una extensión de terreno tan considerable es comprensible que alguna de estas manifestaciones se diera en ciertas regiones, pero en la totalidad del ámbito mesoamericano. Nuestro estudio es la dimensión cultural, porque las fronteras geográficas no coinciden con las fronteras culturales que abarcaba Mesoamérica. La extensión de Mesoamérica abarcaba la parte central y sur de México, todo el territorio de Guatemala, Belice, el extremo occidental de Honduras. Las culturas de Mesoamérica son: cultura olmeca, cultura teotihuacán, cultura zapoteca, cultura tolteca, cultura azteca, cultura maya. Los aztecas, en la zona geográfica que corresponde a la mitad sur del México actual, se desarrolló una gran actividad cultural desde unos 2000 años a.C. La economía azteca fue principalmente agrícola, cultivo de maíz y frijoles, destacando la técnica conocida como chinampas, dentro de la cual se diferenciaba la de tierra firme de la de pantano. Esta agricultura intensiva se combinaba con la ganadería, la caza y la pesca en el lago, y un importante comercio, a corta y a larga distancia. Los olmecas. Se desarrolló durante el Preclásico Medio. Se considera que la zona metropolitana abarca la parte sureste del estado de Veracruz y el oeste de Tabasco. La civilización olmeca se constituyó principalmente alrededor de 3 centros ceremoniales.
San Lorenzo, La Venta, y Tres Zapotes. Ya que la cultura olmeca fue la primera civilización en Mesoamérica, se afirma o se especula que muchos logros mesoamericanos tuvieron lugar por primera vez en el seno de su cultura. Los toltecas entre los años 650 y 800 de nuestra era Mesoamérica sufrió cambios radicales por la desaparición de grandes centros como Teotihuacán, Monte Albán, Palenque, que hasta entonces habían regido la política y la economía de la región. Esto originó que muchos de sus habitantes emigraran en busca de nuevos horizontes, surgiendo nuevos pueblos que se mezclaron con los herederos de las antiguas tradiciones y juntos crearon una nueva integración política, cultural y social, consolidando nuevas ciudades y nuevos estados. Gente emigrada de Teotihuacán se mezcló con grupos chichimecas y Mexcoatl logró unificarlos, surgiendo así el grupo tolteca. La palabra tolteca significa civilizado. Los mayas. La trayectoria histórica de la civilización maya prehispánica se ha dividido en tres grandes periodos. El preclásico, en el que se estructuran los rasgos que caracterizarán a la cultura maya. La agricultura se convierte en el fundamento económico, surgen las primeras aldeas y centros ceremoniales, y se inician diversas actividades culturales en torno a la religión. El clásico empieza alrededor del siglo III, se da un gran desarrollo en la agricultura, aumento en la tecnología, una intensificación del comercio, y se consolida la jerarquización política, social, sacerdotal y militar. Asimismo se construye grandes centros ceremoniales y ciudades, donde florecen las ciencias, las artes y la historiografía. Período posclásico iniciado alrededor del siglo X, termina con la conquista española en el siglo XVI. Ella puso fin al proceso cultural mesoamericano. Otras culturas que están en territorio mesoamericano pero que no formaron parte de él. Los xincas. Se especula que los xincas inmigraron desde Sudamérica a través del Océano Pacífico. Se cree que provienen de las culturas andinas las cuales tenían mucha actividad comercial con los mayas. Antes de la conquista el territorio xinca abarcaba lo que hoy en día se conoce como Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa. No se sabe de su origen ya que fueron descubiertos por Pedro de Alvarado durante la conquista en 1575. Los garífunas el principio de su formación fue en 1635 y se cree que fue causada por dos barcos españoles, cargados con fuertes cantidades de esclavos negros, que naufragaron sin tener opción a poder llegar a su destino para lograr la entrega de los esclavos a sus nuevos propietarios. La comunidad garífuna adquirió de los franceses el gusto por el vino, adoptaron la moneda francesa como medio de intercambio para el comercio, obtuvieron nombres franceses y eventualmente se convirtieron en aliados de los franceses en contra de la colonización inglesa. La colonización española de América. Es la administración española implantada en el Nuevo Mundo que pretendía ser una imitación o duplicado del modelo de la administración peninsular contemporánea. En el siglo XV. Los territorios y naciones indígenas fueron incorporados por la monarquía española a través del descubrimiento y conquista de América, formando parte de un proceso histórico más amplio denominado mercantilismo, dando lugar al imperio español en América. Extracción social de los conquistadores. La economía de las colonias americanas se basó en minería del oro y la plata, sobre todo en el norte de México y en Potosí, la agricultura y la ganadería, trabajada por indígena o por esclavos negros traídos de África. El comercio con América era un monopolio real que se efectuaba a través de las flotas de Indias, que zarpaban anualmente con protección militar. La conquista como empresa privada. Un grupo de europeos dejara su tierra natal y se embarcara en una aventura que fácilmente podría costarles la vida. Los principales incentivos para arriesgar su vida eran deseo de obtener fortuna, anhelo de ascender de escala social, búsqueda de gloria, intención de propagar el evangelio, espíritu aventurero, novedad, etc. Los 22 pueblos de Guatemala. La función de pueblos indígenas estuvo, en los primeros años de la colonia, relacionada con el concepto de reducción. Los pueblos surgieron en torno de los antiguos centros de población, tratando de distribuir las grandes masas poblacionales en diferentes pueblos. Los pueblos son Tectiteca, Achí, Acalteca, Ixil, Cajobal, Quepchi, Chalchiteca, Zacapulteca, Mopaneitza, Ahuacateca, Acateca, Mam, Quiché, Zipacapense, Uspanteca, Chorti,
Pocomam. Sutujil. Pocomchi. Cachiquel. Chug. Se incluyen también el pueblo, Xinca, Garifuna, y los ladinos.